Bueno, a mí me ha abierto los ojos. Era un auténtico ciego en este tema. Mi hijo, que también es físico como tú, que también estudió en la Complutense como tú, que también va a dar una conferencia aquí como tú, intentó una vez explicarme cómo es posible que podamos ver cosas que ocurrieron hace 4 millones de años, 40 millones de años. Entonces, no lo consiguió, claro. Tú acabas de contar que con estos telescopios vemos cosas que ocurrieron. ¿Nos puedes decir muy brevemente cómo es posible que volvamos atrás en el tiempo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué vemos esas cosas que ocurrieron hace esos millones de años? Bueno, toda observación es un viaje atrás en el tiempo. Es decir, yo os estoy viendo a vosotros no como sois ahora mismo, sino como erais una fracción de segundo que se puede calcular. Es decir, si estáis a 10 metros de distancia, pues nada, 10 entre 300.000 kilómetros, que es lo que recorre la luz en un segundo, pues hay un pequeño desfase. Porque claro, a términos prácticos es indetectable. Es indetectable si no tenemos la sensibilidad suficiente. Una de las cosas que he intentado con esta conferencia es mostraros que todo es cuestión de sensibilidad. Es decir, hay medidas que son imposibles hasta que llega una técnica de observación que las permite. Entonces, como digo, todo es un viaje atrás en el tiempo. Cuando hablamos de distancias del orden de años luz, bueno, digamos que esas distancias se pueden calcular muy bien. De hecho, las estrellas más cercanas, su distancia se puede calcular por métodos geométricos, un método que se llama el paralaje. Las estrellas como Próxima Centauro o Sirio, que están a 4 años luz, sí, yo creo que son 8, por métodos geométricos se puede calcular. El método del paralaje es muy sencillo. Si vosotros colocáis el dedo frente a vuestra cabeza, observáis con un ojo, observáis con otro, el dedo respecto al fondo, cuando uno mira con un ojo o mira con el otro, respecto al fondo se desplaza. ¿A qué se debe esto? Pues es una triangulación. Cuando miro con este ojo tengo una dirección, cuando miro con este otro es otra dirección distinta. Y sabiendo cuál es la distancia entre los dos ojos, midiendo el ángulo, pues nada, uno aplica la trigonometría básica y calcula la distancia. Esto es lo que se hace, por ejemplo, para calcular la distancia a estrellas muy próximas. ¿Cuál es la línea de base? En lugar de ser la distancia entre los ojos, es la distancia que hay entre la posición de la Tierra entre los dos puntos extremos de su órbita, es decir, cada 6 meses. Se hace una medida en un momento dado, 6 meses después la Tierra ha dado la vuelta alrededor del Sol y está en el otro punto de la órbita. La distancia son 300 millones de kilómetros, la distancia del Sol son 150 millones, de manera que esa línea de base son 350 millones de kilómetros. Si la estrella está suficientemente cerca, es posible medir el pequeño ángulo de paralaje, es decir, de diferencia aparente de posición, y se calcula la distancia. Cuando hablamos de distancias miles de años luz, millones de años luz, todo esto ya hay que cogerlo con más cuidado, porque son estimaciones indirectas, se basan en la aplicación de leyes físicas. Por ejemplo, para calcular la distancia a galaxias, como las que os he mostrado aquí, la galaxia de Andrómeda o la galaxia del Remolino, esta que aparecía frontal, la de Andrómeda se estima que está a 2 millones de años luz, la del Remolino a 20 millones de años luz. Pero claro, eso por el método del paralaje es imposible determinarlo. Esos 300 millones de kilómetros de la Tierra de una posición a otra no te da, es imposible, no se puede medir el ángulo. Entonces, ahí aplicamos métodos indirectos. Para estas galaxias son un método que se llama el método de las estrellas cefeidas. Es un tipo de estrellas que son variables, tienen un periodo en el cual se van contrayendo y expandiendo y su luminosidad va cambiando, pero lo hace de una manera conocida. Entonces, utilizando estrellas cefeidas próximas, podemos calibrar la luminosidad absoluta de esas estrellas y observando estrellas cefeidas en esas galaxias podemos ver cuál es el periodo, y como el periodo está relacionado con la luminosidad absoluta, si medimos la luminosidad aparente, podemos extrapolar cuál es la distancia.
Y ya cuando hablamos de distancias cosmológicas, es decir, miles de millones de años luz, bueno, todo esto ya es, digamos, ya entra aquí la teoría de la cosmología. El significado de la distancia ahí es complicado. Y dentro de todos estos objetos que están a diferentes distancias, os preguntaréis cuál es la luz más lejana que se puede observar en el universo. Pues la luz más lejana es lo que se conoce como el fondo cosmológico de radiación. Es una radiación de microondas que envuelve todo el cielo, a cualquier sitio que uno apunte está, y que parece ser que es la primera luz que se liberó en el universo. Y ahora os voy a explicar qué significa eso. Si el universo comenzó en el Big Bang, con toda la materia concentrada en un punto, y a partir de ahí se empezó a crear el espacio-tiempo y a expandirse, tenéis que pensar que en los primeros momentos del universo la densidad era tan grande, no tenemos leyes físicas que puedan describir eso. Es decir, es a partir de un cierto momento, cuando ya el universo se ha expandido suficiente, la temperatura baja, la densidad baja, y ya tenemos materia que está en unos estados que podemos reproducir en laboratorio o podemos tener leyes físicas que nos lo describan. Entonces, al principio el universo era tan denso que la materia y la luz la luz estaba atrapada dentro de la materia. Es decir, la luz no podía viajar libremente de un lugar a otro del universo. Me preguntaréis cómo es eso. Pues la manera que he encontrado para que el público lo entienda es la siguiente. Imaginaos, ahora que acaba de terminar la Feria de Albacete, imaginaos la Feria de Albacete. Imaginaos el día donde más gente hay, el sábado de la feria, donde está el paseo hasta arriba de gente. Hay tanta gente que estamos todos ahí apretados unos al lado de otros. Bueno, pues cada uno de nosotros que estamos ahí representamos la materia en el universo. Y ahora yo cojo un balón de fútbol y ese balón va a representar la luz, ¿vale? La coloco en el suelo ahí como puedo y le doy una patada al balón. Ese balón, si es capaz de rodar hasta otro punto del universo, pues es la luz que finalmente lleva información de un punto al otro del universo. ¿Qué es lo que pasa cuando el paseo está totalmente lleno de gente? Yo coloco el balón, pero como estoy con toda la gente alrededor, si yo le pego una patada, tropieza en el vecino mío y el balón no va a ningún sitio, ¿vale? Ahora, el universo está en expansión. Imaginemos el universo en expansión es el paseo ferial, que se va expandiendo. En lugar de tener 50 metros, pasan millones de años y acaba teniendo 500 metros o 1000 metros. Pero la gente es la misma, aunque es mucha gente, como el espacio ha aumentado, pues ya empieza a haber espacio libre entre la gente. Llega un momento en que el espacio ha crecido tanto, y aunque somos muchas personas, el espacio libre es muy grande. Entonces yo le pego una pata al balón y ya sí que va pasando entre muchas personas y acaba llegando a una que está, pues no sé, a 100 metros más allá. Ese es el desacoplo entre materia y radiación. Es decir, hay un momento en la vida del universo en que al expandirse el espacio, como la materia que hay es la misma, el espacio libre entre las partículas de materia es suficiente para que los rayos de luz puedan viajar de unos puntos a otros. Entonces, hay un momento en la vida del universo donde se produce ese desacoplo materia-radiación y la radiación que se liberó en ese momento es una radiación fósil que aún hoy en día la podemos detectar. Tiene un espectro de cuerpo negro de Planck, este que yo os mostré al principio, de una temperatura de 2,7 grados Kelvin, es decir, 270 grados bajo cero. Y a cualquier sitio del espacio que uno apunte un pequeño radiotelescopio, detecta esa radiación. Así que ese sería el tiempo más lejano. Es difícil a eso atribuirle una distancia, simplemente es una radiación, como digo, que envuelve todo el universo y que nos informa de un fenómeno físico que está postulado por la teoría, que es el desacoplo entre la materia y la radiación, y que finalmente pues, se ha comprobado que existe y que ha dado lugar además a varios premios Nobel, su detección y su cartografía. Muy bien. Te están siguiendo ahora mismo 94 personas por internet.
Y te están felicitando, no hay ninguna pregunta, pero te está felicitando mucha gente. Cualquiera que quiera hacer una pregunta, me levanta la mano y le acerco el micro. Esto se está grabando y mañana lo tenéis colgado en Hacemos Barrio, ¿vale? Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas. Estupenda la conferencia y muy instructora. Le quiero preguntar una cosa. Si todo el universo está viajando hacia el gran atractor, ¿qué es el gran atractor? Porque estamos viajando a 30.000 kilómetros por hora en el universo. Y otra pregunta. Ayer leí que los anillos de gas de Andrómeda ya están tocando la Vía Láctea y que posiblemente se ha expulsado el sistema solar de la Vía Láctea. En 50.000 millones de años. Bueno, en 5.000 millones el Sol habrá extinguido su combustible y ya no estará, y esto desaparecerá. Pero lo del gran atractor es increíble. Lo del gran atractor, simplemente pues que hay una... a ver, las galaxias en el universo no están distribuidas de forma isótropa, sino que hay grandes vacíos y zonas con... lo llaman los cúmulos de galaxias, con muchas galaxias. Entonces, bueno, el gran atractor pues es una zona en concreto hacia la cual pues estaríamos, lo que es el grupo local de galaxias, más o menos atrayéndonos. Bueno, lo de la velocidad de... ¿cuánto has dicho? Bueno, 50. Ese dato no... No, viajamos a 30.000 kilómetros por hora en el universo nosotros, ¿no? O a 3.000 kilómetros por segundo. A ver... Ahora mismo estamos viajando a esa velocidad o a unas velocidades parecidas. La velocidad de la Tierra alrededor del Sol en la órbita solar son 30 kilómetros por segundo. Y la velocidad del sistema solar en su supuesta órbita, en ese brazo espiral alrededor del centro de la galaxia, es más o menos 250 kilómetros por segundo. ¿Vale? Pero bueno, estas velocidades al final no quieren decir nada, porque como no nos vamos a parar de golpe, si no nos vamos a ir hacia ningún sitio. O sea, al final es como si uno va en un coche a 500 kilómetros por hora en una línea recta, si no se choca con nada es perfectamente seguro. ¿Vale? O sea que lo de las velocidades no es una cosa importante. El gran atractor es lo que estoy comentando, es una consecuencia de la anisotropía del universo, que además es una de las cosas que se ha podido estudiar a partir de esa radiación cósmica de fondo que he hablado antes. Tiene una temperatura de 2,7 grados Kelvin, pero se observan que hay unas pequeñas fluctuaciones del orden de 10 elevado a menos 5 grados Kelvin. Esas pequeñas variaciones en función de las direcciones de observación es lo que los teóricos llaman las anisotropías del fondo cósmico de radiación, y serían las semillas de la anisotropía que tiene el universo a gran escala hoy en día, donde hay esos grandes vacíos donde no hay ninguna galaxia o hay muy poquitas, y esas otras zonas donde se acumulan muchísimas, ¿vale? Y la otra pregunta es cuando el Sol acabe el combustible, en 5.000 millones de años, se convierte en una enana roja y nos vamos todos a... Exacto, bueno, cosas que suceden en el futuro. No, has comentado lo de Andrómeda y la Vía Láctea. Cuando uno observa galaxias muy distantes, se ven muchas de ellas que están en colisión. Parece ser que nosotros estamos entrando en colisión con Andrómeda. El tamaño de cada una de las galaxias por separado, la Vía Láctea tiene más o menos 100.000 años luz de una punta a la otra, en materia visible, y Andrómeda parecido, y estamos separados unos 2 millones, de una distancia 20 veces mayor. Parece ser, sí, que efectivamente pues vamos hacia una colisión. El tiempo que va a llevar eso posiblemente dará tiempo a que el Sol acabe su combustible nuclear, se convierta en una estrella roja, en una estrella gigante roja, acabe con la Tierra, porque en esa fase el Sol se expandirá más allá de lo que es la órbita de Marte incluso. Y bueno, pues todo esto son cosas sí que sucederán en el futuro. ¿Pero cuándo? Dentro de miles de billones de años. Nosotros debemos preocuparnos de no cargarnos esto mucho antes. Claro, es que hubo una conferencia donde me preguntaron: oye, es que el Sol se va a convertir en una gigante roja y se va a tragar a la Tierra, ¿estáis haciendo algo?
Antes de hacer eso hay que hacer otras cosas. Sí, sí, como preocupación. Sí. Bueno, primero, gracias. Buena ponencia. Algo tan complejo nos ha resultado. Si habéis entendido cómo se hace la síntesis de imágenes por interferometría, más o menos. Sí, creo que ha llegado. Creo que lo has conseguido bastante bien. Así que gracias por ello. A ver, en ciencia trabajé mucho con datos. Los profanos nos interesan más los relatos. A ver, 3 preguntitas rapiditas. Hablando del Big Bang, yo escuchaba a un astrofísico que decía que estamos intentando observar que había millonésimas de segundo justo después del Big Bang, pero que jamás llegaríamos a saber lo que hay antes del Big Bang. ¿Esto es así de cierto? Bueno, es lo que estaba comentando antes. El Big Bang, desde el punto de vista matemático, la forma de describirlo es una singularidad. Es decir, el momento cero es toda la materia del universo en un punto. Densidad infinita, temperatura infinita. ¿Modelo físico que pueda describir eso? Ninguno. A partir de ahí empieza a correr el tiempo y entonces empieza a haber espacio, empieza a disminuir la densidad y empieza a disminuir la temperatura. Cuando se habla de sabemos lo que pasó en el Big Bang tal fracción de segundo después, es porque somos capaces de reproducir, o bien con teorías contrastables, o bien con experimentos físicos, energías, temperaturas y densidades que equivaldrían a las que hay en ese momento. Entonces, evidentemente, los grandes colisionadores de partículas, esto de Ginebra y tal, anillos de aceleradores, el de Ginebra son 27 kilómetros, donde se aceleran protones y neutrones y se hacen chocar prácticamente a velocidad muy cercana de la luz. Y la energía de ese proceso equivaldría a temperaturas que serían muy próximas al Big Bang, muy próximas, pero siempre queda hasta el infinito, siempre queda una fracción que no podemos explicarla, ¿vale? Todo esto lo que es son lo que se llama transiciones de fase. Yo he explicado antes que en una estrella tenemos la materia en forma de plasma. La temperatura es tan alta en el interior del Sol, por ejemplo, hay aproximadamente 15 millones de grados. Esa es la temperatura necesaria para que los protones choquen entre sí, venzan la repulsión, porque claro, los protones tienen carga positiva, sabéis que una carga positiva contra otra se repelen, pero si la temperatura es muy alta, consiguen llegar lo suficientemente cerca para que operen las fuerzas de origen nuclear y acaben fusionándose y se genere energía mediante reacciones nucleares. Entonces, la materia ahí está muy enrarecida, es decir, no tenemos átomos, moléculas como aquí, sino que los protones están por un lado, los neutrones están por otro, los electrones están por ahí, no están ligados entre sí, por la temperatura es tan alta que no pueden estar ligados entre sí. Cuando la temperatura baja, entonces el protón de pronto pues ya encuentra, el electrón encuentra un protón y forma un átomo de hidrógeno estable. Si baja todavía más, se pueden unir varios átomos y formar moléculas. Entonces son transiciones de fase. Entonces, si nos vamos a fenómenos muy energéticos, hay diferentes transiciones de fase en el universo primitivo que dan lugar a el origen de los quarks, que son las partículas subatómicas que forman los neutrones, protones. Entonces, hay toda una serie de cosas que sí que ya con experimentos físicos sabemos que existen, lo podemos reproducir, pero siempre hay una frontera. Más allá de eso, la densidad es demasiado alta, la temperatura demasiado alta, como para que tengamos una teoría o un experimento físico que nos permita reproducirlo. Con lo cual, algunos esperan... Con lo cual siempre hay una puerta abierta a todo, hasta pues la intervención divina, ¿no? Es decir, bueno, al final, como nunca vamos a llegar a... pues siempre existe. Claro, que el Big Bang fue aplaudido por muchos religiosos y dije la intervención de Dios. Y claro, entonces supuestamente antes del Big Bang estaba Dios. Ahí no, creo que nos vamos a quedar ahí. No podemos responder. Nos vamos a quedar ahí, ¿no? Sí. Una cosita más. Los agujeros negros existen, se han podido observar. ¿Perdón? Los agujeros negros, digo que sí, que existen en teoría, se han podido observar.
Sí, bueno, se puede observar la materia que sale eyectada en el proceso. A ver, alrededor de un agujero negro, el agujero negro por definición no emite luz, es decir, es una masa concentrada en un espacio tan pequeño que la velocidad de escape es superior a 300.000 kilómetros por segundo, entonces ni la luz puede escapar. Lo que pasa es que diferentes científicos postularon que podría haber emisión de materia debido a fenómenos, por ejemplo, de lo que se llama creación de pares materia-antimateria cerca de los agujeros negros, que acabase, pues, por un agujero, el agujero negro se traga la antimateria y la materia sale expulsada. Luego ocurre también que si hay pues, un agujero negro se traga una estrella, en ese proceso pues la materia se va a ver acelerada muchísimo y entonces se va a emitir un tipo de radiación antes de ser tragada por el agujero negro que nos va a permitir detectar indirectamente su presencia, este tipo de cosas. Entonces, sí, hay evidencias de todos esos procesos que indirectamente nos permiten decir que, bueno, ahí hay un agujero negro, pero es decir, uno no puede detectarlo directamente con luz. Sin embargo, los túneles de gusano. Bueno, esto es una teoría, ¿no? en cosmología, bueno, una derivada de la teoría de la relatividad de Einstein. Básicamente la teoría de la relatividad dice que cuando hay una gran masa, esta curva el espacio a su alrededor, ¿vale? Entonces se estudió en los inicios el problema de una masa en forma esférica, se resolvió matemáticamente ese problema, que lo hizo un físico llamado Karl Schwarzschild, determinó un parámetro del agujero negro que se llama el radio de Schwarzschild, horizonte de sucesos, es decir, el radio a partir del cual ya nada puede escapar, y si un rayo de luz llegase, digamos, de forma tangencial, acabaría dando vueltas alrededor del agujero negro y básicamente el tiempo se detendría ahí, porque al final la manera de que el tiempo transcurra es la luz que lleva información de un lado a otro. Es decir, yo sé que el tiempo transcurre porque a mí me va llegando luz que me va informando de que van ocurriendo sucesos, ¿vale? Entonces, el horizonte de sucesos de un agujero negro es una zona en la cual un rayo de luz llega de forma tangencial y se queda atrapado dando vueltas. Entonces ahí, digamos, el tiempo se congela. Hacia adentro ya no sabemos lo que pasa y hacia afuera, pues bueno, el tiempo y el espacio está muy distorsionado en las proximidades. El agujero de gusano es, digamos, una forma geométrica más complicada de un agujero negro, en las cuales habría una zona de entrada en un lugar del universo y otra zona de salida en el espacio-tiempo diferente. Pero bueno, todo esto son teorías o, digamos, juegos matemáticos. Están siguiendo ahora mismo 113 personas por internet. Sigue sin haber preguntas. ¿Alguna pregunta más? ¿Una más? A ver, hay una pregunta que me tenéis que hacer. ¿Una pregunta que te tenemos que hacer? Y si no me la hacéis, luego la hago yo. Nada, es simplemente una curiosidad. ¿Hay evidencia de la vida extraterrestre? Bueno, esa es una. Hay dos, esta es una. No. O sea, de vida extraterrestre, según a qué nivel. Es decir, hay evidencias de posible existencia en el pasado de agua, a lo mejor vida primitiva en Marte, algún otro objeto del sistema solar. Vida inteligente no. Y luego, que pueda haber, sí. Que pueda existir muy cercana a la Tierra de manera que pueda entrar en contacto, yo me inclino por el no. Pero bueno, todo esto, de nuevo, pues hay una serie de, digamos, de ejercicios matemáticos para describir ese problema. En concreto lo que se llama la ecuación de Drake, que dice, vamos a hacer una estimación de cuántos planetas puede haber en la galaxia con vida y con vida inteligente. Entonces, bueno, pues aquí
se parte del número total de estrellas, más o menos 200.000 millones, y se van metiendo fracciones. Es decir, vamos a suponer que de esos 200.000 millones, la décima parte sean estrellas más o menos como el Sol, que van a durar, porque claro, todas las estrellas no viven lo mismo. El Sol tiene una vida bastante larga, pero las estrellas muy masivas tienen una vida muy cortita, con lo cual es muy difícil que desarrolle un sistema planetario y dé tiempo a generar vida. Entonces, vamos a suponer que es la décima parte las que, bueno, tendrían tiempo suficiente. Luego que de esas, pues un tercio tengan sistema planetario. De esas, la mitad que tengan planetas en una zona donde más o menos la distancia a la estrella permita que haya agua en estado sólido, líquido, etc. Entonces uno va metiendo fracciones y al final se va reduciendo las posibilidades. Pero claro, todo esto son estimaciones. Uno va afinando esas fracciones en función de lo que finalmente pues vamos observando, vamos haciendo estadísticas y todo es muy a grosso modo. Pero hay la última, dentro de esa ecuación, la última fracción que se mete es ¿cuántos planetas van a poder finalmente desarrollar química orgánica compleja como la que tenemos aquí, que al final acabe en vida inteligente, pero ¿cuánto tiempo va a durar esa vida inteligente? Es decir, nosotros llevamos como civilización tecnológica capaces de emitir señales estructuradas al universo, que podrían ser captados por unos hipotéticos vecinos en otra estrella cercana, más o menos 100 años. Eso es lo que llevamos emitiendo señales de radio, televisión, etc. 100 años dividido entre 4.500 millones de años es una fracción muy pequeñita. Si las civilizaciones como la nuestra son capaces de mantenerse durante millones de años, esa fracción pequeña ya tiene tiene un valor bastante mayor, y entonces eso aumentaría las posibilidades de que hubiese bastantes planetas habitados con vida inteligente en nuestra galaxia. Ahora, si una civilización inteligente inexorablemente se acaba autodestruyendo a cabo de cientos de años, que parece que es el camino que llevamos, pues realmente las posibilidades de que caiga otra por aquí cerca y justamente contemporáneamente con nosotros son prácticamente imposibles. ¿Vale? Pero bueno, aquí todo esto estamos, como digo, es casi más filosofía y metafísica que física, porque tenemos que jugar con una ecuación en la cual no sabemos nada y tenemos que meter todos los factores de esa ecuación son hipótesis. Esa es una de las preguntas, y luego la otra, si no me la hacéis nadie, la hago yo. ¿Nadie más? A mí me dan a preguntar. Espera. Gracias. Buenas tardes. Enhorabuena por la conferencia. Gracias. Yo más que nada le estaba dando vueltas al tema militar. ¿Tienen interés los ejércitos de los países en algo relacionado con esta tecnología? A mí me lo hace pensar, pues por ejemplo, aunque simplemente sea el cambio de denominación que se le ha hecho aquí a algún ministerio de ejército, y también le han puesto la coletilla y espacio exterior, ¿no? Parece que ya empiezan a demostrar interés por el espacio exterior. Y luego, cuando decía que los países que llevaban el proyecto pues me ha llamado también la atención que parece que estábamos hablando de una de las partes, ¿no?, que se disputan el mundo, ¿no? Porque Norteamérica, Japón, Europa y China y Rusia que están haciendo respecto a esto. Pero vamos, sobre todo la pregunta, ¿puede tener interés todo esto para el ejército? ¿Usted ha notado que estén detrás, que tengan participación? Todas las técnicas que se han desarrollado para observación astrofísica al final han acabado utilizándose tanto en la vida civil como en la vida militar. Hay que tener en cuenta que siempre hemos llevado, los problemas que tenemos que resolver científicos han llevado a la tecnología a buscar soluciones pioneras, que primero se han utilizado precisamente para construir todos estos instrumentos, pero que al final han acabado revirtiendo en la vida cotidiana. Tanto, como digo, para aplicaciones civiles
como para aplicaciones militares. El radar, pues el radar no deja de ser más o menos algo parecido a esto. La diferencia entre el radar y lo que hacemos con estas antenas es que el radar es una observación activa y esto es una observación pasiva. Quiere decir, un radar lo que hace es que manda una señal y si no hay nada, la señal se pierde, pero si hay un avión que está pasando, hay una pequeñísima parte de esa señal que rebota en el avión y vuelve. Entonces la antena tiene un emisor y un receptor a esa misma longitud de onda que está emitiendo. Eso es un radar. Nosotros aquí es lo mismo, pero somos observadores pasivos. Nosotros no podemos mandar una señal a una galaxia que está a 2 millones de años luz de esperar que rebote y vuelva. No, pues no podemos. Lo primero porque se diluye tanto que no serviría para nada. Y lo segundo, no tenemos 2 millones de años luz, 2 millones de años para esperar que vaya y que vuelva. Entonces, todo lo que hacemos es, con las mismas frecuencias, colocar un aparato de observación y pasivamente ver lo que nos llega de fuera. Una vez que detectamos señales que nos llegan, intentamos analizarlas para saber lo que es. ¿Vale? Y entonces esto entronca con la pregunta que estaba esperando que me hicierais, pero que la hago yo, pero bueno, más o menos la has hecho tú, que es, ¿y por qué os gastáis tanto dinero en esto? Siempre me hacen, siempre me dicen, a ver, para hacer esto hace falta un dineral tremendo para construir ALMA, o para poner el telescopio, el James Webb en órbita, etcétera. Sí, se gastan cantidades de dinero tremendas. Pero hay que tener en cuenta que muchísimas cosas de las que tenemos en la vida cotidiana nos llegan porque por primera vez se desarrollaron para explicaciones de investigación en astrofísica. Muchísimas. O sea, la cámara CCD, las telecomunicaciones, hasta Internet. Hasta Internet. O sea, que estaría más que justificado, pero siempre quiero ser un poquito más osado y decirle a la gente que no podemos prescindir de la información, de la investigación fundamental. No se puede prescindir, porque lo que caracteriza al ser humano es la curiosidad. Siempre estamos buscando explicaciones a las cosas. Y eso es irrefrenable. No se puede parar y hay que invertir. Porque si estuviéramos aquí en el planeta simplemente para comer y dormir, pues no es eso lo que caracteriza al ser humano. Entonces, evidentemente, hay que invertir, y si invierte dinero en hacer una excavación para descubrir secretos de las pirámides de Egipto, se invierte dinero para pues, no sé, el yacimiento de Atapuerca, para ver cómo fueron los primeros humanos, se invierte dinero para entender el universo, las estrellas próximas, las galaxias, etc. Se invierte muchísimo dinero y no podemos dejar de invertirlo. Y me parece decir, bueno, ¿hay otras necesidades en el planeta? Y yo digo, sí, hay otras necesidades, pero ya puestos, en lugar de quitar la astrofísica, pues carguémonos el fútbol. Por ejemplo, quiero decir con esto, siendo tan osado, que prácticamente todo lo que hacemos los seres humanos, si nos ponemos a pensar, son cosas estúpidas. Prácticamente todo. Es decir, si nos ponemos a pensar en satisfacer nuestras necesidades fundamentales, prácticamente todo es prescindible. Prácticamente todo es prescindible. Pero lo que caracteriza al ser humano es la curiosidad y hay que invertir dinero en investigación fundamental. Por ese motivo, por satisfacer nuestra curiosidad, pero es que además ello nos lleva a inventar cosas que luego nos hacen la vida más fácil y que nos permiten progresar. Sí, pero en astrofísica la investigación, así como lo sabía hacer saber desde hace un tiempo. Digo, buenas tardes, enhorabuena por la conferencia, me ha gustado mucho. Siempre me ha gustado, he tenido curiosidad por el mundo, mirar, bueno, tanto el mundo microscópico como el mundo macroscópico. Pero ya que ha hablado de la investigación, desde hace un tiempo, digamos que muchas áreas del saber humano están condicionadas por el mercado. Por ejemplo, me puedo referir a la medicina y a la biología, ¿no? Es decir, no es tanto la curiosidad humana, el anhelo de saber el que determina la investigación, sino que son las salidas que tiene el mercado lo que abre vías de investigación, para lo bueno y para lo malo. No voy a entrar aquí ahora en otras disquisiciones. En astrofísica esto también pasa, o la astrofísica aún conserva esa virginidad
que lo mueve es el conocimiento, por decirlo así, como podía ser la universidad renacentista. La astrofísica tiene una componente clarísima de ciencia básica, y en eso pues se asemeja mucho a esos otros ejemplos que he puesto de la arqueología, la antropología, etcétera. Ciencias que el objetivo principal no tiene una aplicación práctica, la única es satisfacer nuestra curiosidad, pero sí que se puede defender por que los desarrollos tecnológicos al final tienen una repercusión, y se puede demostrar con muchísimos casos, muy importante en nuestra vida cotidiana. Pero que aunque no lo tuviese, es que es irrefrenable, es imparable. Es decir, hemos llegado hasta aquí a base de ciencia fundamental. Algo que me da mucha tranquilidad de saber que existís los astrofísicos es cuando nos llega una noticia de esas del meteoro fulanito, el asteroide menganito, va a pasar rozándonos los tejados de las casas. El saber que estáis mirando y sabiendo exactamente el circuito que va a seguir un pedrusco de esos. Mi pregunta es, si algún día os enteráis de que alguno va a reventarnos, ¿nos lo diríais o os callaríais? Como en las películas, vamos a callarnos para no armar lío. Pues es una buena pregunta, no sé cuál sería la decisión. Es cierto que estadísticamente cada varias decenas de millones de años acaba cayendo uno que es cataclísmico, que acaba con muchas especies del planeta. Y seguramente, pues hemos hablado antes del proceso del Sol convirtiéndose en gigante roja dentro de 4.500 millones de años, seguramente nos tendríamos que preocupar más del posible impacto de pues un meteorito similar al que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Ese tipo de sucesos ocurren más o menos con esa frecuencia. Y ocurrirá, sin lugar a dudas. Sí, tenemos que tener en cuenta que, claro, es que aquí nuestra visión de ser humano de las cosas, a mí me hace mucha gracia ahora cuando en la televisión se habla de noticias del cambio climático, y entonces hay noticias sobre, por ejemplo, lluvias o temperaturas. La mayor temperatura jamás registrada, la mayor precipitación. Claro, estamos haciendo una estadística sobre 40 años o 50 años. Tenemos que tener en cuenta que la Tierra tiene millones y millones de años. Y bueno, es decir, muchas veces eso nos ciega a la hora de la escala nuestra humana, a la hora de entender cómo son las cosas. Es decir, los primeros homínidos que se analizan de Atapuerca, de yacimientos en África, etcétera, pues por ejemplo Lucy, el famoso cráneo que está en el Museo de Historia Natural de Nueva York, tiene más o menos 1 millón de años. El hombre de Neandertal son 20.000 años, y el hombre de Cromañón, del cual venimos nosotros, acabó haciéndole la vida imposible al hombre de Neandertal, porque parece ser que estaban un poquito peor adaptados, y esa línea del homínido pues se extinguió. Y esto estamos hablando de anteayer, ¿vale? Entonces, también para eso sirve la astrofísica y la ciencia en general, para llevarnos a pensar en las cosas en su verdadera dimensión, que el día a día de las noticias nos ciega totalmente los ojos. Y es la velocidad de la luz la que condiciona totalmente el conocimiento, ¿no? La velocidad de la luz es un parámetro curioso porque, bueno, como muchos otros, a ver, el universo finalmente es como es porque hay una serie de constantes fundamentales que tienen un determinado valor, y nos podríamos entretener en pensar cómo sería un universo en el que la constante de gravitación universal tuviese un valor distinto, o la constante electromagnética tuviese otro valor distinto, la constante de Planck, la velocidad de la luz. Es decir, hay una serie de lo que se llaman las constantes fundamentales que tienen un valor, es un número, y eso hace que el universo sea como es. Y realmente, si tocásemos ese número, a lo mejor el universo sería imposible, no podría existir
o sería una entidad totalmente diferente a cómo es esta. Entonces, la velocidad de la luz es un número curioso, porque vale lo que vale, pero la constante de gravitación universal es otro número curioso que tiene un determinado valor, la carga del electrón, la constante de Planck, la constante de Boltzmann, la temperatura del cero absoluto, esta que he dicho, la temperatura más baja que se puede alcanzar en el universo son 273 grados bajo cero. Y esto viene de la ley de los gases, una ley muy sencilla del siglo XVIII. Dice que cuanta menor es la temperatura, menos es el volumen, y llega un momento en que el volumen es cero a una temperatura 273 grados bajo cero. Entonces, por abajo, esa es la temperatura más pequeña que puede haber, y sin embargo, por arriba no hay límite. En el universo del momento del Big Bang, temperatura, en teoría, infinito. Pero por abajo es 273 grados bajo cero. Y es ese número. Entonces, todos esos números, que en realidad no tienen explicación, es decir, ahí podemos pensar en Dios, que ha creado un universo y ha puesto esos números. Y esos números hacen que al final es como es. Y si cualquiera de ellos lo tocásemos, ya no tendría sentido, sería algo distinto. Algo distinto que posiblemente ni podría tener la estructura que tiene ni nada. De nuevo estamos entrando en un terreno filosófico y metafísico, pero es interesante. Es decir, las constantes fundamentales es una de las cosas más interesantes que existen en la física. ¿Por qué existen ese tipo de cosas que tienen ese valor? Y... ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues gracias por venir.